vamos dando inicio a este módulo de oficiales de crédito, donde vamos a poder ver las principales competencias y herramientas que se requieren para este cargo. Por ejemplo, tenemos la experiencia. Si bien algunas instituciones, por ejemplo, no solicitan la experiencia, algunas, por el contrario, lo hacen de manera muy específica. Por ejemplo, 1 año en experiencia trabajando en banca microempresa o, por ejemplo, trabajando en el área de crédito de consumo, crédito productivo, crédito banca personas, etc. También es muy valorable aquella experiencia, por ejemplo, en el área comercial, ya que este es un cargo bastante comercial. Generalmente se trata de lo que es la oferta de los servicios que tiene el banco. Otra de las principales competencias que se requieren para este cargo es la agilidad, ya que, por ejemplo, en este caso, no es un trabajo que sea 100% de oficina, sino que también se realiza lo que es el trabajo de campo. Por ende, la persona que entre a este puesto tiene que ser una persona muy dinámica y muy ágil para precisamente poder movilizarse de una actividad a otra. También se solicita lo que es la astucia, precisamente para que esta persona sea muy despierta y pueda darse cuenta, por ejemplo, cuando un cliente está tratando de solicitar un préstamo con malas intenciones o cuando está mintiendo en algún proceso de lo que es la otorgación de un préstamo. También tenemos el área de atención al cliente. Si bien cajas y plataformas también tienen bastante contacto con el cliente, el asesor de créditos es quien tiene un contacto más prolongado. En cajas, por ejemplo, el contacto no dura más de 5 minutos. En plataformas lo mismo, ¿no? Es un contacto bastante breve que puede llegar a durar hasta hora y media como máximo. Sin embargo, el oficial de créditos tiene un contacto incluso de años con el cliente, ya que es el quien va a estar presente al momento de promocionar el producto, al momento de negociar, al momento de ir a hacer la visita a su negocio, a su familia, y por último al momento de cobrar, ¿no? Es decir, que va a estar presente durante todo el proceso del crédito. Y obviamente no va a ser lo mismo, ¿no? Hablar, por ejemplo, con un cliente que nos está pidiendo de buena manera un préstamo, que al momento de cobrarle en caso de que, por ejemplo, esa persona no haya llegado a cancelar bien sus cuotas. Es por eso que se requieren personas que sean bastante pacientes y es por eso también que se valora bastante la experiencia laboral en el área comercial. También se requiere lo que es la negociación. Esto precisamente para que la persona que se encuentre en este cargo pueda velar tanto por los intereses del cliente como por los intereses de la institución financiera donde éste se encuentre trabajando, ya que muchas veces hay clientes que solicitan un préstamo sin hacer la evaluación previa de si les va a beneficiar o solamente les va a perjudicar. Entonces, lo que hace el oficial de créditos es primeramente ver eso, el beneficio que este va a traerle al cliente, y en caso que no, se encarga de negociar tal vez un monto menor que le pueda ayudar a esta persona, pero también puede existir un beneficio para la institución financiera. También tenemos lo que es el conocimiento financiero, que son las herramientas que generalmente se requieren para poder realizar de manera correcta la actividad. Generalmente en el conocimiento financiero podríamos determinar que entra lo que son el cálculo de intereses, el cálculo de cuotas y el cálculo de valores futuros, que son los básicos, ¿no? Para que un cliente, por ejemplo, pueda negociar con nosotros y nosotros tener toda la información a mano. Generalmente cada institución o banco cuenta con un sistema que ya le facilita todo esto, ¿no? Generalmente tienen todo digitalizado, tienen todo más simplificado. Sin embargo, al momento de ir, por ejemplo, a promocionar en lo que es el trabajo de campo, no van a tener esas herramientas a mano. Por ende, tienen que tener estos dos, conocimiento financiero y lo que es el manejo o el uso de la máquina de calcular, ya que con estos dos precisamente van a poder dar aquellos datos que, por ejemplo, a veces los clientes preguntan, ¿no? También tenemos lo que es el uso de la agenda, ya que la persona en este cargo, como les dije, al ser una persona que no va a estar 100% trabajando en su escritorio, tiene que tener un buen manejo del tiempo. Tiene que saber manejar los tiempos donde va a estar trabajando en oficinas y los tiempos donde va a ir a realizar sus verificaciones, promociones, etcétera, para que precisamente su tiempo pueda ser bastante rentable, ya que generalmente los oficiales de crédito sí tienen un ingreso o una hora de ingreso, más no una hora de salida. Al trabajar con metas, estas personas tienen que
disponer de su tiempo como ellos puedan, ¿no? Hay incluso asesores que se quedan hasta las 8, 9, 10 de la noche trabajando en agencia a puerta cerrada para precisamente lograr el cumplimiento de metas. Y si esa persona, por ejemplo, no tiene una buena organización, bueno, obviamente su tiempo no le va a rendir como debería, ¿no? También vamos a ver las modalidades de crédito. Tenemos estas tres modalidades, que son la microempresa, pequeña y mediana empresa y asalariados. Actualmente varios bancos están optando por dividir en dos áreas. Por ejemplo, lo que son la microempresa, pequeña y mediana, y todo lo que es el sector o segmento de asalariados. Generalmente en la microempresa se encuentran todas aquellas personas o negocios informales o pequeños, ¿no? Aquí, por ejemplo, entran aquellas casetas de la cancha, entran aquellas personas que trabajan ambulantes, etc. En el crédito micro tenemos el monto más pequeño que esta persona podría solicitarnos para un préstamo, que generalmente suele ser arriba de $1000. Si bien no hay un monto mínimo establecido por ley, son pocos los asesores o los bancos que se dedican a hacer ese trabajo para un monto que sea menor a ese, ya que implicaría mucho esfuerzo para poca ganancia, ¿no? En el crédito PYME, que está destinado a la pequeña y mediana empresa, ya el monto mínimo podría ser un poco más, ¿no? Es decir, arriba de $3000, $5000. En realidad esto no tiene como un rango establecido, sino que va a depender primero del patrimonio que tenga la empresa o negocio, de la capacidad de pago que tenga la persona que está solicitando el préstamo. Entonces, siempre se van a evaluar varios factores al momento de dar o predeterminar un monto. Por el otro lado, tenemos el sector de asalariados, que generalmente se va a basar en un ingreso fijo, por ende su crédito va a estar igual destinado en base a este ingreso fijo. Generalmente se considera un rango de entre 30 a 40, como máximo 50% del monto que estas personas tienen como ingresos para poder destinarlo a su capacidad de pago. También tenemos el crédito paralelo. Como pueden ver, aplica en cualquiera de estos segmentos, ya que el crédito paralelo es dos créditos en realidad que se otorgan tal como lo dice su nombre, de manera paralela, pero la diferencia es que estos tienen diferentes tasas de interés, tienen diferentes plazos y también tienen diferentes destinos del crédito. Si por ejemplo yo quiero un crédito para hacer construir mi vivienda, pero también quiero por ejemplo un crédito para irme de viaje o tal vez un crédito para mi negocio, entonces posiblemente ambos créditos tengan diferentes tasas, ¿no? Por ejemplo, el crédito para mi vivienda puede que tenga una tasa estimada del 21%. Sin embargo, mi crédito para mi negocio, si por ejemplo yo me dedico a la fabricación de ropa, puede que tenga la tasa productiva, ¿no? Que en este caso es del 11.5%. Entonces, como pueden ver, son dos tasas diferentes que no podemos juntar. Mi crédito vivienda puede que, por ejemplo, tenga un plazo de 15 años, sin embargo, mi crédito de negocio, que por ejemplo puede ser para capital de operación, que puede durar solamente 3 años. Entonces, como podemos ver, son dos plazos diferentes y obviamente no se pueden juntar, por lo que se puede dar de manera paralela a ambos. Sin embargo, jamás estos créditos se van a juntar, van a ser como dos créditos independientes que simplemente han salido de manera paralela debido a que esta persona tenía la capacidad de pago suficiente para solventar ambos préstamos. Bueno, tenemos lo que es el crédito refinanciamiento. Este crédito se otorga a aquellas personas que ya tienen un préstamo vigente, cuyo monto o cuyo saldo, por ejemplo, puede que por algún motivo no les haya alcanzado para solventar la necesidad o el destino del préstamo. Entonces, lo que algunas instituciones solicitan, o generalmente es lo que se solicita, que tenga el 50% de su crédito vigente cancelado. Es decir, si yo tengo un préstamo a 10 años, que por lo menos ya tenga 5 años pagados para que ellos me puedan otorgar un refinanciamiento. Este refinanciamiento va a ser aumentarme lo que es el capital. El plazo generalmente se mantiene, aunque todo es negociable en lo que respecta a créditos. Y tiene que ir destinado al mismo destino que hemos solicitado en primera instancia. Es decir, si mi primer crédito yo lo he sacado con préstamo vivienda, el refinanciamiento o el aumento de capital tendría que ir al mismo destino, lo que es un préstamo para mi vivienda.
Otras instituciones son un poco más flexibles y no solicitan el 50%, sino solamente 30%, 40% de lo que es su crédito vigente ya cancelado. Como pueden ver, el crédito refinanciamiento aplica tanto para micro, pequeña y mediana empresa como para el sector de asalariados. También tenemos el crédito DPF. Este es un crédito de los más seguros que puede tener el banco y obviamente de los más seguros para los oficiales de crédito. Donde hay algunas personas que, por ejemplo, si bien tienen cuentas de ahorro, cajas de ahorro, este no les otorga el interés necesario o el interés que ellos quizás requieren. Generalmente en las cajas de ahorro va entre un 2 a 3% como máximo. En cambio, en los DPF las tasas de interés son mucho más altas, ¿no? Hay cooperativas que incluso manejan tasas de 9, 9.5% anual. Por ende, las personas prefieren dejar su dinero a un depósito a plazo fijo. Este puede ser, generalmente es arriba de un año, aunque hay algunas instituciones que, por ejemplo, sacan plazos menores a manera de promoción, como puede ser 3 meses, 6 meses, etc. Obviamente, mientras mayor es el plazo, mayor es el interés que otorgan estas instituciones financieras. El crédito DPF lo que hace es ignorar el DPF que tiene esta persona en cierta institución financiera para que precisamente en base a eso le puedan otorgar un préstamo. La única condición es que no puede superar el monto que estas personas tienen en su DPF. Si por ejemplo yo tengo $10,000, el crédito que ellos me pueden otorgar es solamente de $10,000. Si también lo he dejado a un plazo de 2 años, el crédito no puede ir más de ese plazo. Entonces me van a dar un préstamo hasta por 2 años. Esto generalmente se da en aquellos casos donde, por ejemplo, las personas lo han dejado sin ninguna planeación precisamente para ganar un mayor interés, pero puede que les surja algún negocio o en algunos casos que les surja algún imprevisto de salud donde necesitan el préstamo, ¿no? Generalmente en los DPFs no puedes retirar tu dinero, bueno, más que todo el capital, hasta que concluya el plazo determinado. En algunas instituciones sí te dejan retirar el monto antes del plazo, sin embargo perderían todo lo que es el interés. Y en algunas otras incluso cobran un monto, se podría decir que de manera penal, por todos los trámites realizados, donde obviamente ya se estaría perdiendo incluso el capital, ¿no? También tenemos lo que es la línea de crédito, que se podría decir que este es un crédito revolvente, ya que generalmente se trabaja con personas que se encuentren en el área de comercio o en el área de producción, ya que estas personas necesitan constantemente préstamo o inyección de capital, ¿no? Ya sea para la compra de materia prima, para la compra de maquinarias, para la compra en este caso de mercaderías. Por ende, estas personas no pueden solicitar préstamo o realizar todo el trámite cada vez que necesiten una inyección de capital. Por ejemplo, aquellas personas que mueven mercadería, se podría decir que necesitan cada mes o incluso cada semana, ¿no? Por ende, el banco hace una evaluación donde les dan un techo de financiamiento máximo del cual estas personas pueden ir retirando a medida que vayan requiriendo el monto. Por ejemplo, les pueden dar $10,000 y cada vez que esta persona necesite, no sé, ir a comprar mercadería, puede ir retirando de ahí 5,000, 7,000, 3,000, dependiendo las necesidades o requerimientos que tenga. A medida que esta persona vaya recuperando el monto que ha invertido, igual lo va a ir depositando, pagando la cuota correspondiente. Y otra vez, si necesita la siguiente semana, igual, otra vez puede retirarlo. Entonces, es un crédito que va a ir revolviéndose cada vez, ¿no? Generalmente, como pueden ver, se aplica a micro, pequeña y mediana empresa, no tanto al sector de asalariados, ya que estas personas generalmente no necesitan esa inyección de capital tan seguida. Vamos a ver todo lo que son las modalidades por sectores. Tenemos el sector de servicios, tanto en la micro y pequeña empresa. En ese sector generalmente se encuentran todos aquellos que se podría decir que no trabajan con un establecimiento físico, ¿no? Tenemos lo que es el sector de transporte, aquí tenemos por ejemplo las agencias de turismo, tenemos lo que son el servicio de educación, servicios de telecomunicación, etc. También tenemos el sector de producción, que generalmente en este segmento se encuentran aquellas que están dentro de la tasa regulada por el gobierno, que es la tasa productiva del 11.5%.
donde ninguna otra institución financiera puede aumentar esta tasa, ¿no? Generalmente todo lo que se dedica a producción entra dentro de esta tasa regulada. Tenemos, por ejemplo, aquellas actividades como carpinterías, el sector de comidas, todo lo que es manufactura, todo lo que es orfebrería, etc. También tenemos, por último, el sector de comercio, donde en este segmento se encuentran todos los negocios que impliquen compra-venta. Por ejemplo, venta de electrodomésticos, ventas de línea blanca, venta de ropa, etc. Como pueden ver, estos segmentos aplican para todo lo que es el sector PYME, ¿no? Donde se encuentra micro, pequeña y mediana empresa. Ahora, en la tasa productiva también entran algunos otros negocios que no se encuentren obligatoriamente en lo que es el sector de producción. Por ejemplo, el sector de transporte. Se encuentra dentro de esta área siempre y cuando este realice, por ejemplo, rutas interdepartamentales, interprovinciales o internacionales. Por ejemplo, aquellas líneas que tengan su trayecto desde el Cabo a Tequipaya, desde el Cabo a Quillacollo y así sucesivamente, ¿no? También entran aquellos negocios que sean de turismo, por ejemplo, y también aquellos negocios de comida, ¿no? Entonces, todos estos segmentos están beneficiados precisamente por esta tasa. Hay algunas personas que lastimosamente no saben de esto y al momento de solicitar un préstamo, obviamente muchas veces les dan una tasa mucho mayor que no les correspondía, ¿no? Por último, tenemos el sector de asalariados. Generalmente en este segmento se podría decir que no se subdivide de esta manera, ya que generalmente ellos cuentan con un principal ingreso que es su salario. En algunas ocasiones sí tienen lo que son los ingresos variables, es decir, aquellos que tienen bonificaciones, comisiones, etc., que pueden modificar su boleta de pago mensual. Para este tipo de créditos o para este tipo de personas se solicitan las 6 últimas boletas de pago, precisamente para ver más o menos qué trayectoria sigue la variación que ellos presentan durante esos 6 meses. Generalmente en todo el sector de microempresa, pequeña y mediana empresa, se podría decir que tienen más beneficios al momento de que, por ejemplo, estas personas pueden generar mucho más ingresos del que presentan en un mes. O pueden tener estacionalidades, ¿no? Donde hayan meses donde les vaya mucho mejor. O incluso si estas personas incrementaran lo que es su mano de obra, su capacidad de producción, etcétera, tendrían mayor rendimiento. En cambio, en el sector de asalariados esto es un poco complicado, ya que son pocos los que, por ejemplo, pueden incrementar sus ingresos mensuales, ¿no? Generalmente los que reciben un sueldo fijo no están sometidos a variaciones. Bueno, también podemos ver todo lo que son los destinos del crédito. Generalmente vamos a poder verificar acá para qué esta persona está solicitando un préstamo. Tenemos estos 4 destinos que son los principales que manejamos en nuestro entorno, donde tenemos en primera instancia el capital de operaciones. El capital de operaciones es todo aquel que esté destinado a la compra de insumos, materiales, mercaderías, todo lo que son el pago de sueldos, alquileres, servicios básicos, etc. Al ser estos montos relativamente pequeños, el plazo que tienen estos igual es bastante bajo. Generalmente en el capital de operaciones entran todos aquellos gastos que se realice diariamente para que un negocio funcione. Es decir, necesitan insumos para producir. Si por ejemplo se tratara de una panadería, necesitan todo lo que son los insumos como harina, leche, huevos, bicarbonato, polvo para hornear, etc. También tenemos los materiales que necesitan, que son espátulas, que son los moldes para realizar el pan, etc. También tenemos lo que son las mercaderías en el caso de que, por ejemplo, sea un negocio de comercio. Sin los sueldos, obviamente estas personas no van a tener para contratar mano de obra, ¿no? Entonces sí o sí tienen que estar al día con lo que son los sueldos, pago de planillas, necesitan un espacio físico, por ende necesitan el pago de alquileres, también necesitan luz, agua, gas, teléfono, etcétera, por ende necesitan igual todo lo que son los servicios básicos. También tenemos lo que es el capital de inversión.
Generalmente aquí entran todos aquellos gastos que ya son un poco más fuertes y que se podría decir que se van a lo que es el capital o en este caso los activos fijos. Por ejemplo, están acá todo lo que son las compras de maquinaria, anticréticos, mantenimiento, equipamiento, etc. Generalmente aquí los gastos ya son un poco más fuertes, ¿no? También tenemos el crédito vivienda o el destino de vivienda, que tal como lo dice su nombre es para que una persona viva o habite ahí. Es decir, compra de terrenos, inmuebles, anticréticos, refacciones, construcciones. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, mi tiendita que está fuera de mi casa y yo quiero, no sé, hacerlo, poner un techito o remodelarlo un poco? Ese ya no sería un crédito vivienda. Si bien está dentro de mi casa, el destino no es que yo habite ahí, sino es un destino comercial. Por ende, por ejemplo, no aplicaría lo que es el destino o el préstamo vivienda. También tenemos el crédito de libre disponibilidad, que este crédito generalmente se otorga a aquellas personas asalariadas o a aquellas que, por ejemplo, no están muy interesadas en adquirir una tasa bastante baja, ya que aquí se puede realizar el gasto en consumos, gastos personales, bienes del hogar. Si yo quiero echarme un viajecito, si yo quiero comprarme un televisor último modelo o un celular último modelo, entraría en esta tasa. Sin embargo, tal como lo dice, no es de libre disponibilidad, no se va a realizar una evaluación bastante exhaustiva, pero sí las tasas de interés van a ser más elevadas que las anteriores. Según los destinos que acabamos de ver, también tenemos diferentes plazos. Obviamente estos plazos siempre están en relación a la institución financiera, ¿no? Cada uno maneja un diferente plazo. Generalmente el capital de operaciones es solamente hasta 3 años. Al ser un monto no tan elevado, se puede pagar en un tiempo estimado de 3 años o menos. El capital de operaciones, el capital de inversión ya es un monto un poco más fuerte. Por ende, este podría estar regulado hasta un plazo de 10 años. En algunas instituciones hasta 8 años. Obviamente todos estos están condicionados según la entidad financiera en la que se esté otorgando este préstamo. Tenemos el crédito vivienda, que igual va a variar bastante según la entidad en la que se solicite, según el monto, según el patrimonio y la edad de la persona, ¿no? Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona de 80 años me solicita un préstamo vivienda? Obviamente va a ser un poco complicado, ¿no? Darle un plazo mayor a 10, por ejemplo. Si fuera una persona que, por ejemplo, tiene 30 años, sí se le podría dar un crédito hasta 30 años, ¿no? Por ejemplo, ya que estaría pagando hasta sus 60 aproximadamente. Entonces, esto igual es un dato a considerar, que varias personas me preguntaron si había una edad determinada para solicitar este tipo de créditos. Si bien no hay ninguna regulación que diga hasta tal edad, sí se podría decir que no es conveniente dar a personas que ya estén muy mayores, ¿no? Generalmente los jóvenes pueden acceder a plazos más amplios. Obviamente esto igual está condicionado según el monto, según las garantías, ya que por ejemplo no es lo mismo solicitar un préstamo para un lote que para una vivienda quizá ya construida, ¿no? También tenemos el de libre disponibilidad, que tiene un plazo de hasta 5 años, sin embargo esto va a depender del gasto. No es lo mismo que yo solicite un préstamo para comprarme un televisor o quizá algún mueble para mi hogar, que solicite un préstamo para comprar un vehículo, por ejemplo, ¿no? En el caso del vehículo, obviamente el plazo se puede extender un poco más. También vamos a ver un poco de lo que son las matemáticas financieras, que generalmente lo vamos a ver a grandes rasgos, precisamente para que puedan saber lo básico, tanto como usuarios como para aquellas personas que estén postulándose a instituciones financieras. Nos dice que es la aplicación de las matemáticas a las finanzas. Generalmente vamos a ver este tipo de cálculos, que son el cálculo de valores futuros e intereses, el cálculo de la cuota del crédito, la elaboración de una tabla de amortización, lo que es el balance general, que nos va a permitir, por ejemplo, saber cuánto de esta persona tiene de patrimonio, el estado de resultados, que nos va a permitir determinar cuánto esta persona tiene una capacidad de pago, el análisis financiero y la evolución del patrimonio, que igual es precisamente para calcular, ¿no? Cuánto, por ejemplo, a esta persona le podría coberturar el patrimonio para darle un préstamo. Generalmente vamos a manejar estas dos fórmulas.
que son las más básicas, el de valor futuro, que es igual al capital o saldo, multiplicado por 1, que esto ya viene dado por fórmula, es decir, no se modifica este dato, más la tasa de interés que le está dando la institución financiera, es decir, 2%, 3%, 10%, etc. Todo esto elevado al tiempo. Generalmente estos dos hay que tratar de manejarlos de manera mensual, ya que al momento de que un banco otorga un crédito, generalmente el cobro de los intereses lo hace de manera mensual. Lo mismo cuando una persona deja, por ejemplo, un DPF o abre una cuenta de ahorros, etc. El pago de los intereses de la institución al cliente es de manera mensual. Entonces, el interés hay que tratar de calcularlo de manera mensual, al igual que el tiempo. La segunda fórmula es para la verificación del interés, que nos dice que es igual al saldo o capital multiplicado por la tasa de interés multiplicado por el tiempo. Entonces, el día de mañana vamos a poder ver todos estos dos datitos que van a aplicarse en todos los ejercicios siguientes, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio práctico que tenemos hoy nos dice que consideremos dos ahorristas que colocan dinero a un mismo interés y a una misma institución financiera. El monto es de 180.000 bolivianos por la apertura de un DPF a un plazo de 30 días, donde la institución, por ejemplo, se compromete a devolver el capital más el interés al vencimiento del mismo. El ahorrista A, cuando se vencen los 30 días, realiza el retiro del 100% y luego vuelve a depositar el capital por otros 30 días. El ahorrista B no retira nada del interés y automáticamente se renueva otros 30 días para recoger todo al final de los 60 días. Nos piden calcular el valor futuro de este DPF a los 30 días y también calcular el interés al final de los 60 días. Para lo cual vamos a tener estos datos, que es el saldo o capital de 180.000 bolivianos, el DPF que nos da un plazo de 30 días, en este caso lo estamos convirtiendo a un mes, y la tasa de interés anual. Lo primero que hicimos aquí es transformar este 6% en un número decimal, ¿no? Dividido entre el 100% para que nos dé un monto donde ya no tengamos que usar el porcentaje. Pero este monto aún es anual, por ende hay que dividirlo entre los 12 meses del año para que este nos pueda dar un dato mensual. Entonces vamos a trabajar con 0.005 de manera mensual. Vamos a simplemente reemplazar en la fórmula de valor futuro, donde nos dice que es el saldo o capital, los 180.000 bolivianos, multiplicado por 1, más la tasa de interés de 0.005. Todo esto elevado al tiempo. El valor futuro de esta persona o de estos ahorristas sería de 180.900 bolivianos mensual. Es decir, esta persona que ha puesto un DPF por un mes a una tasa de 6% anual, estaría retirando a fin de mes 180.900 bolivianos, es decir, 900 bolivianos de interés. ¿Cómo podemos nosotros verificar que ese dato esté correcto? Para eso simplemente vamos a calcular en base al saldo o capital, que son los 180.000 bolivianos, igual suplantando en la fórmula, multiplicado por la tasa de interés de 0.05, multiplicado por el tiempo, que en este caso es solamente un mes, el cual nos va a dar el dato que hemos calculado acá, la diferencia del mes 0 al mes 1, que son los 900 bolivianos. Como pueden ver, este sería el interés que esta persona estaría generando de manera neta. También podemos calcular al plazo de 2 meses o 60 días. Simplemente modificaríamos el plazo del DPF a 2 meses. Por ende, vamos a usar los mismos datos, los 180.000 bolivianos, multiplicado por la tasa de interés. Lo único que variaría aquí sería el mes, que en este caso ya no vamos a considerar solamente uno, sino dos, el cual nos va a dar un interés devengado al final de los 60 días de 1.800 bolivianos. Como pueden ver, en realidad simplemente hemos multiplicado esto por 2, ya que al ser un DPF, el interés que nos va a generar va a ser estático. Cada mes nos va a generar el mismo monto de interés, ya que al ser un DPF, el interés no se capitaliza, tal como ocurre, por ejemplo, en las cajas de ahorro,
donde si no recoges el interés que te han dado mensualmente, este forma parte del capital automáticamente y al siguiente se calcularía una nueva tasa de interés ya sumados esos dos montos. Aquí ya tenemos un ejercicio práctico donde precisamente se ve más definido lo que es una cuenta de ahorros. Desde el 1 de abril hasta el 30 de abril, es decir, de un mes entero, donde esta persona ha ingresado 200 bolivianos en fecha 1 de abril, quedándole un saldo de 200 bolivianos. El 15 de abril ha vuelto a ingresar 800 bolivianos, aumentando a los 200 que ya tenía, quedando un saldo de 1000 bolivianos. Por último, el 25 de abril ha retirado esta persona 300 bolivianos, quedándole un saldo de 700 bolivianos. El 30 de abril, que es el último día del mes, esta persona ha vuelto a retirar 100 bolivianos y le ha quedado solamente un saldo a fin de mes de 600 bolivianos. Generalmente con este saldo son que los bancos o instituciones financieras se podría decir que generan el interés, ¿no? Entonces aquí nos dice, si la tasa de interés es al 12% anual, determinar el saldo más el interés capitalizado al cierre del sistema, es decir, a fin de mes, con el monto que tenemos la última fecha. Igual simplemente vamos a reemplazar los datos. La tasa de interés, que es del 12% anual, la vamos a dividir entre el 100% para que nos dé un monto decimal, que es de 0.12. Y esto lo vamos a dividir entre 12 meses para que nos dé un monto ya decimal y mensual, que sería de 0.01 al mes. El saldo o capital a fin de mes que tenemos en su cuenta de 600 bolivianos. Y en este caso el plazo, como solamente estamos viendo el mes de abril, sería igual de un mes. Vamos a reemplazar en la fórmula de valor final o valor futuro, que serían los 600 bolivianos, multiplicado por 1 más la tasa de interés, que es de 0.01, elevado al tiempo, que es solamente un mes. El valor final que esta persona estaría recogiendo al dejar un mes su dinero en una caja de ahorros sería de 6 bolivianos, siendo su valor final de 606 bolivianos. ¿Cómo podemos verificar este dato? Simplemente reemplazando en la fórmula de interés, donde nos dice que es el saldo o capital de 600 bolivianos multiplicado por la tasa de interés. Todo esto multiplicado por el tiempo, que es igual solamente un mes. Podemos ver acá que la tasa de interés es bastante baja en comparación al DPF, ¿no? Y eso que estamos hablando de una tasa un poco irreal, ya que este 12% anual realmente en cajas de ahorro nunca lo van a ver. Generalmente las cajas de ahorro tienen un plazo o una tasa de interés máxima del 3%. Ahora hay algunas instituciones como por ejemplo el Banco Pyme de la Comunidad que tiene algunos productos, obviamente con algunas condicionantes, como por ejemplo su cuenta número 5, en la cual permite a una persona ahorrar desde 5 bolivianos hasta 50.000 bolivianos a una tasa de interés en caja de ahorros del 5%. Entonces, obviamente hay bancos que tienen ese tipo de promociones. Sin embargo, no es nada común ver que una tasa en una caja de ahorros supere los 3%. Aparte de eso, este monto no lo van a agarrar neto como en el caso del DPF, ya que solamente van a agarrar el 87%. Generalmente se descuenta un 13% por lo que es la generación de utilidades, o en este caso el IVA. Vamos a ver el cálculo de la cuota. Manejamos estas dos, lo que es la cuota variable y la cuota fija. La cuota fija, tal como lo dice su nombre, es una cuota que se mantiene estable durante todo el periodo del crédito. Es decir, mes a mes la persona va a ir pagando el mismo monto sin que haya siquiera una pequeña variación. Este está determinado por la fórmula de saldo o capital multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado al tiempo. Todo esto multiplicado por la tasa de interés. De nuevo está sobre 1 más la tasa de interés elevado al tiempo menos 1. Como pueden ver, la fórmula es bastante sencilla, ya que la primera y la segunda parte casi se repiten, de no ser por la tasa de interés, y en este caso ya viene determinado por la fórmula menos 1. La cuota variable, tal como lo dice su nombre,
es una cuota que mes a mes va a tener un valor diferente. Generalmente al inicio del préstamo se va pagando más fuerte lo que es la cuota o capital y ya a medida de que vaya avanzando el monto igual va disminuyendo. Este está determinado por la fórmula de saldo o capital sobre el tiempo más el saldo o capital multiplicado por la tasa de interés. Generalmente tenemos estas dos pequeñas prácticas que simplemente son reemplazar en la fórmula, ¿no? Esto es para que precisamente puedan ustedes practicar y ver la diferencia de cuánto sería una primera cuota por el método fijo y una primera cuota por el método variable. Obviamente aquí lo que hay que realizar es la transformación de esta tasa de interés, que si bien no lo menciona el ejercicio, pero siempre y cuando sea una tasa mayor al 10%, se considera que ya es anual, ¿no? Ya que sería obviamente un poco ilógico que sea una tasa del 10% mensual, sería demasiado alta. Entonces, esta tasa anual convertirla de manera mensual. Y lo mismo con el plazo, estos 3 años, por ejemplo, convertirlos a 36 meses. Lo mismo acá, convertir el plazo y convertir la tasa de interés y simplemente reemplazar en ambas fórmulas para poder determinar lo que es el valor de la cuota.